¿Cómo están? Muy buenas noches. Finalmente el gobierno ingresó al Parlamento a través de la Cámara de Diputadas y Diputados su propio proyecto para permitir un tercer retiro de los fondos de pensiones. Tiene algunas similitudes con la iniciativa aprobada la semana pasada en el Congreso, pero también presenta algunas diferencias que fueron anunciadas este domingo por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Uno de los aspectos que diferencia a ambas iniciativas es que la presentada por el Ejecutivo contempla un mecanismo para el reintegro de los fondos, aunque esta alternativa no dejó a todos conformes. Vamos de inmediato con Medianoche. Medianoche. Y vamos ya a comenzar. Estábamos colocándonos las mascarillas por todo el estudio. Ya nos acompaña el diputado Pablo Vidal, también candidato presidencial de Nuevo Trato. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Marco. Muchas gracias. Diputado, primero quisiera consultarle por este nuevo proyecto para el retiro del 10% presentado por el gobierno y que ingresó ya hace un par de horas nada más a la Cámara de Diputadas y Diputados. Se confirmó que va a entrar por esa vía. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opina, por ejemplo, que se haya insistido en mantener este requerimiento ante el Tribunal Constitucional y por otra parte el gobierno decida presentar un proyecto propio que va en esta misma línea? Bueno, la verdad es que estamos ante una situación realmente difícil. No está de más recordar con nuestro país. Leíamos en las últimas horas que, ajustada la cifra por parte del DEIS, ya son más de 35.000 personas en nuestro país las que han perdido la vida por culpa de esta pandemia, y hoy día son millones de familias las que viven con la angustia de no saber si van a poder llegar no solo a fin de mes, no saben si van a poder tener para comprar el alimento de aquí al fin de semana. Estamos hablando de que la necesidad de las familias se ha transformado en una urgencia donde los esfuerzos que ha hecho el Estado han sido insuficientes y no han llegado a tiempo. En ese contexto es que se instalan estos debates respecto a los retiros previsionales, que lo hemos dicho muchas veces, no es una solución que nos alegre, no es una buena idea tener que estar pidiéndole a los trabajadores que financien esta crisis con sus propios ahorros previsionales, pero lamentablemente la indolencia del gobierno y la falta de oportunidad, de sentido de oportunidad y de urgencia nos han llevado a este camino. Por lo tanto, ante una solución que no es la óptima, pero es la que tenemos a mano para poder llevar la tranquilidad a millones de familias, cuesta mucho entender que el gobierno, en vez de promulgar un proyecto de ley que está listo, ingrese otro alternativo que, en mismas palabras del propio presidente de la República, se parece muchísimo al que aprobó el Congreso. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el presidente tuvo la tosudez durante tanto tiempo de decir que por ningún motivo iba a respaldar esto, y en vez de haber patrocinado el proyecto que ya despachó el Congreso, haberle ingresado indicaciones si es que quería hacer observaciones o mejoras, termine retrasando aún más este tercer retiro, cuando lo que están esperando las familias son apoyos, ayudas? Porque al final lo que la gente dice en su casa es una opción a la cual muchas familias pueden echar mano. Entonces, está bien, el proyecto del Ejecutivo podrá hacerse cargo de mejor manera de algún aspecto, de peor manera de otro, y eso lo podremos discutir y lo tendremos que discutir en el Congreso con la mayor velocidad posible. Pero llama mucho la atención que el gobierno no entienda que está jugando con la necesidad de las familias chilenas. Ahora, ¿cuál va a ser su posición y también como parte de la oposición cuando ya comience? Se espera que durante este martes ya se comience a tramitar en la Cámara Baja esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. ¿Cuáles van a ser sus reparos? Probablemente ya se conoce más o menos cuál es el contenido que va a tener esta iniciativa. Sí, lo hemos estado mirando y la verdad es que lo primero que uno tiene que decir con total claridad, no hemos sido nosotros en la oposición, nosotros en Partido Chilena, y no lo seremos en esta ocasión tampoco. Si el proyecto tiene que avanzar rápido para que pueda llegar la ayuda a la familia ante el grave error que cometió el presidente de enviar el tercer retiro al Tribunal Constitucional, entonces yo seré partidario de que se tramite con la máxima rapidez posible, porque al final lo que necesitamos, insisto, es sentido de urgencia ante estas medidas. Ahora, no nos parece que el gobierno meta por contrabando algunos aspectos que eventualmente van a ser evaluados en el proyecto de reforma previsional. Si el gobierno hoy día dice que esto va a tener que ser reincorporado en el tiempo a través de 2 puntos porcentuales aportados por el empleador y el Estado, nosotros decimos inmediatamente, esos 2 puntos en ningún caso pueden ser parte de aquellos que se están discutiendo en el Senado, que serán 6, 7 u 8 puntos que se tienen que agregar a un pilar solidario. Si el gobierno quiere incorporar esto, se tendrá que tratar de manera completamente distinta. Y lo que nosotros no vamos a dejar de empujar, independiente del contexto actual, y esperamos hacerlo durante el próximo gobierno, porque vemos que en este ya no hay espacio y no hay voluntad, es un cambio estructural al sistema de pensiones. Porque al final, el problema del sistema estructural previsional que ya está en discusión en el Parlamento. Pero es que no es ese. Lamentablemente,
lamentablemente el gobierno insiste con no tocar a las AFP. El gobierno le sigue protegiendo el negocio a las AFP, a sus amigos los superricos, a los cuales no les quiere hacer el impuesto a los superricos que hoy día la ciudadanía espera y que el Congreso está dispuesto a respaldar. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar de trabajar en el futuro, en el corto plazo, en el próximo gobierno, ya que no vemos esperanza en este, es que no sea más el sistema de capitalización individual el cual determine las pensiones que el día de mañana van a recibir las personas, sino que sea un sistema de seguridad social con pilares solidarios, de solidaridad intergeneracional, donde tú y yo podamos aportar el día de mañana a las pensiones de los adultos mayores del presente y no sea solamente ráscate tú con tus propias uñas, porque ese es el sistema que fracasó y al cual hoy día la gente está diciendo con justa razón, son mis ahorros, entréguenmelos porque los necesito en esta crisis. Necesitamos un sistema de seguridad social robusto, no solo en pensiones, también en otros ámbitos de la vida como la salud, donde también ha quedado en evidencia en la pandemia la urgencia que hay en temas de prestación de salud para llegar de manera oportuna a las personas y a las familias. Hay un aspecto muy fundamental que aborda esta iniciativa presentada por el gobierno, que no estaba en la iniciativa anterior, que habla de esta cotización adicional para el reintegro de los fondos retirados. Les afectaría muchísimo a ellos porque es un 1% que ellos tendrían que aportar para los trabajadores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nuestra opinión, insisto con lo que decía antes, es que necesitamos repensar el sistema previsional. Ese es un forado enorme. O sea, hay todo un rubro, un mundo del entretenimiento, de la gastronomía, de la hotelería, que durante esta crisis está de verdad colapsado. Muchas de esas empresas han quebrado y no han recibido ningún apoyo del gobierno, porque si bien el FOGAPE fue una inyección de plata muy grande distribuida en pequeñas cantidades entre muchas pequeñas y medianas empresas, al final no salvó a ninguna. Por lo tanto, no fue el apoyo que las pymes necesitaban para poder subsistir a esta crisis. Por lo tanto, hay una preocupación respecto al futuro. Pero respecto de cómo vamos a financiar un sistema previsional, la pregunta es incluso más profunda. Es cuánto va a ser el ahorro que va a tener que entregar cada trabajador de lo que trabaja cada día y cuánto le va a tener que entregar la sociedad a las personas, por ejemplo, a través del mecanismo de la renta básica universal. Ya no solo el debate respecto de lagunas que tienen las personas, de cómo se va achicando la cantidad de población en edad económicamente activa dentro del total de la población de nuestro país. Por lo tanto, este es un debate que hay que planteárselo desde cero, fuera de la caja. El gobierno plantea estos 200.000 pesos para las personas que hoy día tienen cero ahorro. Entonces, una pregunta que inmediatamente se abre, y lo planteaban algunos especialistas ayer en redes sociales. ¿Y qué pasa con aquellas personas que desde el primer retiro, que fue en julio-agosto del año pasado, hasta la fecha han tenido pequeños aportes previsionales de 5, 10, 20.000 pesos? ¿No van a recibir nada o se les va a complementar hasta llegar a los 200.000 pesos? Todas esas cosas las vamos a revisar en el Congreso. Pero si el gobierno está cada vez en un permanente gallito con el Congreso, donde el Congreso empuja una iniciativa, el gobierno dice que no es tirar el chicle, hasta el final, al final termina el gobierno patrocinando un tercer retiro. Lo que perdimos fue tiempo y el gobierno termina demostrando que había más recursos para poner sobre la mesa. ¿Por qué lo hace en función de un gallito político con el Congreso y no lo hace decididamente porque tiene la convicción de que hay que ayudar a las personas y a las familias? Ahí es donde tenemos que poner el foco hoy día. Diputado, perdón, desde fines ya de la semana pasada, también principios de esta, ayer incluso, desde diversos sectores de la oposición se planteaba que el desde para iniciar conversaciones con el gobierno era que se retirara el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el proyecto que ya salió del Congreso, que terminó su tramitación legislativa y que ahora se encuentra en vías de revisar el Tribunal Constitucional su admisibilidad o no. ¿Qué opina usted al respecto? Lo que pasa es que los hechos son objetivos y la gente los tiene a la de retirar el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional. Él podría, acto seguido, ponerle la firma al proyecto que despachó el Congreso y el tercer retiro sería realidad mañana. El gobierno decide este otro camino que dilata. Vamos a tener que legislarlo con la máxima celeridad posible. Lo que yo no quiero creer, pero que tengo el derecho a sospechar, es que el gobierno dilata intencionalmente este tema, porque en el fondo sabemos que en 2 semanas más, un poco más de 2 semanas, van a ser las elecciones. ¿No será que el gobierno a lo mejor está especulando con llegar más oportunamente cerca de las elecciones a entregar ellos el tercer retiro? Yo creo que el pueblo ya no se va a creer eso. El tercer retiro lo empujó el Congreso y al gobierno no le quedó otra que subirse a este carro porque no había más, porque no fue capaz de entregar ayuda más oportuna. Pero lamento mucho cómo el debate del tercer retiro, que ha tomado tanto tiempo y tanta atención de la agenda pública, de hecho nosotros lo estamos conversando ahora, se sigue estirando en el tiempo cuando hay otros debates urgentes que están ahí, también de interés ciudadano, que tienen que ver con la renta básica universal, tiene que ver con el impuesto a los superricos, tiene que ver con el proyecto de ley del royalty minero. Hay tantas otras iniciativas. Vamos a presentar esta semana con la senadora Yana Proboste un proyecto para avanzar en la condonación universal de las deudas estudiantiles. Entonces hay muchas otras materias en las que podemos avanzar y yo no logro
conformarme con que el gobierno decida estirar el debate respecto al tercer retiro cuando hay tantas otras tareas de las que tenemos que ocuparnos. Diputado, quisiera llevarlo también ahora a otro tema, a la materia ya netamente electoral. Ya se oficializó, por ejemplo, este fin de semana la candidatura de Daniel Jadue por parte del Partido Comunista a la presidencia de la República. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se amplía un poco el panorama, el espectro de alternativas que hay actualmente en la oposición? ¿Y hay alguna posibilidad de llegar finalmente a una primaria en conjunto de toda la oposición? Sí, no sé si vamos a tener tiempo de tocar el tema del royalty en esta entrevista, solo dar... ¿Sí? ¿Lo vamos a tocar después? Bien brevemente, se nos está acabando el tiempo, pero entonces, si me deja hacer un adelante. punto, es que una muy buena noticia para Chile. Estamos a 50 años de la nacionalización... Está dentro de las preguntas. Ah, perfecto, sí. me adelante, te pido mil disculpas. No, que estamos a 50 años de la nacionalización del cobre en nuestro país y el día de hoy la Comisión de Minería y Energía despachó el proyecto en su totalidad, en particular, de royalty minero y probablemente en los próximos días lo vamos a estar viendo en la sala. Ahí hay una oportunidad enorme de recaudar recursos para el Estado. Para que la gente se haga una idea, lo que puede recaudar el impuesto a los superricos, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, una sola vez, el royalty minero lo puede recaudar cada año. Ese es el tipo de iniciativa a las que no podemos descuidar. Yendo a tu pregunta. Y en ese mismo tema, diputado, la UDI anunció reserva de constitucionalidad también tras el despacho de esta iniciativa desde la Comisión de Minería que usted preside. Yo hago un llamado ha contado con apoyos transversales de parlamentarios y parlamentarias de la oposición, de parlamentarios de Chile Vamos. Hemos votado su admisibilidad, lo hemos votado en general y siempre ha contado con apoyo de parlamentarios de Chile Vamos, especialmente con los diputados y diputadas de derecha que son del norte, que comprenden la realidad de las regiones mineras. Por lo tanto, yo le hago un llamado a aprobar el proyecto de royalty minero porque es una necesidad para Chile y no seguir con esto de la inconstitucionalidad. Es más, invitar al gobierno a patrocinar el proyecto y que lo empujemos todos juntos. Y ahora sí, bien brevemente, diputado, su opinión respecto a la confirmación ya de la candidatura de Daniel Jadue, también qué posibilidades hay en definitiva de llegar a una eventual primaria. De hecho, una de las razones por las cuales nace el nuevo trato es porque nosotros queremos la unidad, que podamos presentarle una alternativa a la gente para no tener 4 años más de un gobierno tan malo como este. Y en ese sentido yo saludo la candidatura del alcalde Daniel Jadue. Si bien sabíamos hace tiempo que él iba a ser el candidato del Partido Comunista, ahora con su proclamación oficial, yo me alegro en las primeras horas de que lo que he escuchado del alcalde Daniel Jadue es que él está disponible y entusiasta a concurrir a una primaria de unidad de toda la oposición. Eso es lo que nosotros queremos. Ahora, lamentablemente, hemos visto en los últimos meses cómo el Frente Amplio y el Partido Comunista, cuando han tenido la oportunidad de sumarse a esfuerzos de unidad de toda la oposición, finalmente se han terminado restando. Ahora yo escucho al alcalde Daniel Jadue y yo le creo. Y como le creo, hago el llamado a él y a todos los candidatos y candidatas de la oposición a que dejemos de hablar de unidad y la construyamos. Y si es necesario, firmemos mañana mismo un compromiso público. Primero hasta el día jueves, que se junten mañana mismo los candidatos y candidatas, los presidentes y presidentas de los partidos políticos de la oposición y aquellas candidaturas de oposición. Que hay muchas comunas en Chile donde hay un candidato de la derecha y muchos de oposición, se pongan de acuerdo. Y las candidaturas que están estorbando, que se bajen y pueda ir una candidatura competitiva contra la derecha. Eso es ofrecerle a la gente una propuesta de unidad. Y en último término, comprometámonos entonces a la primaria, aquí y ahora. Yo estoy totalmente disponible, ojalá que las palabras de unidad del alcalde Jadue, que insisto, le creo su compromiso, las podamos materializar. Totalmente disponible entonces. Bien, diputado Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, acompañado. Muchas gracias, Marco. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más informaciones. Ya estamos de regreso en medianoche, pero vamos de inmediato a revisar las noticias. Gracias, Marco. Vamos con las noticias. Tras días de tensión, el gobierno presentó su propio proyecto de retiro de fondos y lo ingresó esta noche a la Cámara de Diputados y Diputadas. La iniciativa contempla un abono de 200.000 pesos a cuentas de afiliados que no tienen dinero para retirar y una fórmula de reintegro. Hay que comer. No sé de dónde sacar plata. A mí no me alcanza. No alcanza uno ni a pagar ni la luz ni el agua. Tengo 61 años, nadie me quiere dar trabajo. Ayer me dio por llorar porque me dio una impotencia tan grande. La gente necesita la plata ahora, ya. Ya que no nos llega plata del Estado, déjanos ocupar nuestra plata. Diversas vivencias y realidades que se repiten en distintos puntos del país, problemas que se acumulan, al igual que las deudas, escasea el dinero en miles de familias chilenas, muchas veces falta para las necesidades más básicas. Pero mucha la gente que necesita dinero, mucha gente que no tiene un pedazo de pan para comer.
Alrededor de 18 millones de solicitudes se cursaron para recibir el primer y segundo retiro de las AFP, fondos utilizados en su gran mayoría para costear los gastos de la pandemia. El tercero, respaldado por amplia mayoría, se encuentra en el Tribunal Constitucional. Y este domingo, tras días de crisis y tensión, el gobierno presentó una alternativa. Vamos a enviar al Congreso y con la máxima urgencia un proyecto de ley que va a permitir a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros provisionales y, por tanto, encontrar un alivio a los muchos problemas que hoy día enfrentan. La iniciativa presenta similitudes con el que promovió el Parlamento. Eso sí, se presenta como un proyecto de retiro y recuperación de fondos. Nuestro proyecto contempla efectivamente un bono a todas aquellas personas, y esto es muy importante porque hace en alguno de los dos retiros anteriores. Tras el primer y segundo retiro de las AFP, alrededor de 3 millones de afiliados se quedaron sin fondos en sus cuentas. La propuesta del gobierno incluye una transferencia de 200.000 pesos a quienes no cuenten con ahorros previsionales por ese motivo. Aquellos que tengan fondos y soliciten un tercer retiro podrán sacar un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF, es decir, retiros entre 1 y 4,4 millones de pesos aproximadamente. ¿Por qué ahora el gobierno impulsa un nuevo retiro? Sobre 1,8 millones de pesos mensuales imponibles deberán pagar impuestos. Además, el proyecto incluye un sistema de reintegro de los fondos retirados a través de un aumento en la cotización mensual del 2%, un Estado con un tope de 0,3% de la UF. El tema del segundo proyecto es venir a subirse a los laureles de... Por último, a las rentas vitalicias se le adelantará hasta un 10% de los fondos de su reserva, que luego deberán devolver a su cuenta con cargo a su propia renta vitalicia. La iniciativa ingresará con suma urgencia a la Cámara de Diputados y se proyecta una tramitación de al menos 2 semanas. El deseo del gobierno es que los primeros pagos se realicen la primera quincena de mayo. La gente está esperando ese dinero. Se ha demorado harto. Bastante. El gobierno siempre llega tarde y el otro proyecto obviamente que se va a atrasar mucho más, y si va al Tribunal Constitucional mucho más se va a demorar. Efectivamente, el proyecto del tercer retiro del 10% del Congreso se encuentra a la espera de lo que dictamine el TC. Si la iniciativa es declarada constitucional, el proyecto podría ser promulgado alrededor del 20 de mayo y los pagos se realizarían la segunda semana de junio. Plazos de ambos proyectos que complican a la ciudadanía que, más allá de preferir uno u otro, espera prontamente los recursos para seguir enfrentando una compleja crisis económica y social producto de la pandemia. Y entre las propuestas del nuevo proyecto, el 2% de cotización adicional generó polémica inmediata. Las pymes dicen que no tienen cómo pagarlo. La oposición criticó al gobierno asegurando que intenta usar la emergencia para hacer cambios al sistema y afectar la reforma previsional. En tanto, La Moneda insiste en que es la única forma de minimizar el impacto de los retiros de las pensiones. Después de semanas de discusión, el gobierno entró al debate por el tercer retiro. Y lo hizo con un proyecto propio que tiene como principal diferencia el reintegro o recuperación de los ahorros retirados. Entendemos que ha sido una situación excepcional, pero esto tiene un impacto sobre las pensiones de las personas al mediano plazo. Entonces, la forma como de lo que vamos a lograr es que las pensiones no se vean tan impactadas es haciendo este reintegro. Ya está dicho, un 2% adicional con aportes de los empleadores y del Estado. Eso sí, el apoyo fiscal tendrá un tope de 0,3 UF mensuales, un poco más de 8.000 pesos. Por primera vez se propone que el Estado haga un aporte directo a las cuentas de los trabajadores. Efectivamente se va a lograr incrementar en un punto porcentual el aporte del empleador. Y también se está mostrando la señal de que el Estado... Contempla que el 2% de cotización extra será universal y no solo para quienes realizaron algún tipo de retiro. Por eso, el dinero se destinará a la cuenta individual de cada trabajador y será administrado por las AFP. Lo que hace el presidente Piñera es seguir proponiendo el fortalecimiento del sistema AFP, tratar de adelantar, contrabandeando de alguna otra forma este 2% adicional de cotización nuevamente hacia el sistema AFP. Lo que aún no está claro es si este 2% de cotización adicional formará parte del 6% que se discute en la reforma previsional en el Congreso. El propio gobierno aún no lo define. Tiene que verse en el tema de la reforma previsional y por lo tanto lo que esperamos es que eso se discuta, ojalá lo antes posible, para poder dilucidar todos esos temas. Una reforma polémica que por años ha estado entrampada en el Congreso. Una de las piedras de tope, justamente el destino del 6% de cotización adicional.
la oposición acusa al gobierno de aprovechar la emergencia para hacer cambios profundos. Fortaleciendo de esta manera el sistema actual de pensiones administrado por la AFP, que es un rotundo fracaso. Y por cierto, se entrecruza con el debate de la reforma previsional. Pero desde el oficialismo creen lo contrario, descartan que el debate previsional tenga alguna relación con el proyecto del retiro. Creo que no tiene mucho que ver con la discusión que nosotros tengamos respecto al retiro del 10% y la recuperación de esos fondos de pensiones que se gasten durante la pandemia. Mientras, el presidente de la CPC, Juan Sutil, aseguró que aunque es costoso para los empleadores, hacer el aporte adicional del 1% les permite ser parte de la solución, una postura absolutamente distinta a las pymes. Nos pilla en el peor minuto de las pymes. Lo único que vamos a hacer es aumentar la deuda que tenemos con los trabajadores que no le podemos pagar hoy día sus cotizaciones. El tercer retiro y la fórmula para reintegrarlo serán ahora los temas centrales de la discusión parlamentaria, una que el gobierno espera zanjar en el más corto plazo posible. Cambiamos de tema. Un grupo de personas llegó a protestar en el frontis de uno de los centros del Sename en Rancagua. Los menores fueron evacuados tras las protestas. Rodrigo Pérez con todos los detalles. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal? Una manifestación originada luego que ayer se conociera sobre 9 niños que se fugaron desde el recinto Catalina Kempnich, que está ubicado en la comuna de Rancagua. Todo esto también porque los niños, y según las denuncias que existen, estaban denunciando agresiones por parte y también distintas agresiones por parte de los funcionarios de este recinto, una situación que va a ser incluso investigada por la justicia. Es por esta situación que hasta ese lugar llegaron vecinos con el fin de realizar manifestaciones, incluso algunos de ellos ingresaron hasta el interior de este recinto y se generaron algunos daños en ese lugar. Carabineros tuvo que apersonarse en ese sector, no se registraron personas detenidas y los menores de edad tuvieron que ser evacuados a otros recintos, incluso también a las casas de familiares con el fin de permanecer en ese sector. Por tal razón, en este momento no hay niños en ese lugar. Una situación que fue confirmada por Carabineros. Ellos aseguraron también que entre el conteo de los menores de edad hay una niña de 10 años que hasta el momento no ha sido encontrada y es por eso que se estableció una denuncia de presunta desgracia con el fin de encontrar a esta niña tras toda esta situación que ocurrió durante esta noche en la ciudad de Rancagua. Vamos a revisar en primera instancia las declaraciones que entregó Carabineros sobre este procedimiento policial. A raíz de distintos llamados al nivel 133, donde manifestaban de que personas desde el interior del hogar requerían ayuda, puesto que habían personas desde el exterior que accedieron a una parte del patio de la residencia. Carabineros concurrió rápidamente, la gente se fue del lugar, se realizaron diferentes controles alrededor. No logramos detenciones, sin embargo, sí se privilegió lógicamente la cooperación y ayuda a las personas que se encontraban en el interior, donde aproximadamente se encontraban 10 adultos y 3 menores. El día de hoy, la Fiscalía Regional de O'Higgins, habiendo tomado conocimiento de los hechos relativos a la huida de menores o de infantes desde un centro de residencia de la comuna de Rancagua, ha dispuesto el inicio de una investigación penal para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. Revisamos otras informaciones. Aquí en la región metropolitana, un violento portonazo afectó a un funcionario del ejército durante esta noche en la comuna de Santiago. Estaba con su pareja, fueron 7 sujetos movilizados en un automóvil, lo apuntaron con un arma aparentemente comiendo y estacionaron en ese lugar, pero de pronto fueron víctimas de este brutal asalto. Se está realizando la búsqueda intensa del automóvil. Este hombre también fue víctima del robo de sus pertenencias, la billetera, el teléfono y también otras especies. Nosotros tuvimos la opción de conversar con la víctima, con la persona afectada y también un conserje que nos relató parte de lo sucedido. Así que vamos a revisar de inmediato esas declaraciones. Subimos al auto, se bajan alrededor de 5 o 6 personas y nos bajaron con pistolas, estaban todos con pistolas y se llevaron el auto. Se subieron 3 en la parte de atrás y como 4 intentando forcejeando, quitándome la llave, el celular, me robaron el celular
y después de eso no sé más. Había un auto estacionado ahí, creo que estaban conversando cuando llegó un auto blanco con varias personas en el interior y con armas de fuego intentaron, o sea, asaltaron a la pareja que estaba en el interior del auto. Revisamos otras informaciones, vamos hasta Colchane, región de Tarapacá, porque allí se encontró el cuerpo de una mujer sin vida en un ex vertedero que está ubicado muy cerca de ese sector. Dos mujeres bolivianas dieron aviso a carabineros y también al consultorio de urgencia de Colchane sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer sin vida cerca del ex vertedero que está ubicado a unos 2 kilómetros de la capital comunal. Hasta ese lugar llegó equipo médico de Colchane, quienes corroboraron que allí estaba el cuerpo de esta mujer sin vida, aproximadamente entre 55 y 60 años. Sin embargo, todo esto tiene que ser investigado y es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, la PDI, la que va a realizar todas las diligencias. ¿Por qué razón? Porque la falta de documentos de identificación, así como al no tener equipaje, junto con señales que el cuerpo habría sido arrastrado por unos metros, hace la sospecha que habría sido un homicidio. A continuación, vamos a revisar también algunas declaraciones sobre este caso ocurrido en las últimas horas en el norte de nuestro país. Aproximadamente a las 20 horas, dos mujeres de nacionalidad boliviana, las cuales indican que hay una fallecida en la cercanía de la frontera. ¿Ya? Acudimos inmediatamente al llamado, constatando en situ el fallecimiento de la ciudadana, ¿ya? Que no podemos determinar su identificación ni nacionalidad porque carece de identificación. Diligencias que están siendo realizadas por la PDI y también el Servicio Médico Legal. Bueno, Rodrigo, esperemos que si se confirma la participación de terceros, las policías den con el paradero de los responsables. Muchas gracias. A la fecha, 1.8 millones de solicitudes para el bono clase media han sido aceptadas. Sin embargo, hay 380.000 apelaciones de personas que no habrían calificado. Una situación que desde el gobierno buscan resolver con un nuevo paquete de medidas que irían en ayuda de quienes no han recibido beneficios estatales. Salí rechazado. No me resultó. ¿Salió rechazado? Sí. ¿No me lo dieron? Estoy sin trabajo hace 2 meses. Me dijeron que no cumplía con los requisitos. Fueron de las frases más escuchadas la semana pasada. Muchos chilenos que aseguraban no calificar para el bono de clase media y otras ayudas estatales. Una situación que desde el gobierno esperan resolver. Vamos a anunciar nuevas medidas para incorporar a los beneficios del ingreso familiar y del bono clase media, personas que pueden haber quedado justificadamente excluidas. A la fecha se han aceptado 1,8 millones de personas para el bono clase media y se espera que a este miércoles 1 millón de ellos ya estén pagados. Sin embargo, existen 380.000 apelaciones que desde el Ejecutivo buscan tener una solución con nuevos beneficios que generan opiniones divididas en la gente. Está bien, pues mientras más ayuda a la gente, mejor. Creo nada de lo que dice, porque siempre hay letras chicas y siempre hay algo por debajo. Que es difícil que alguien acceda a cualquier beneficio. Está bien, poco tarde, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Desde el Congreso exigieron mayores... Se requiere precisar qué está diciendo, porque estos son frases que generan expectativas pero no tienen contenido real. Le hemos pedido al gobierno adicionalmente que se pueda avanzar en la universalidad de los beneficios para evitar la maraña burocrática y estos recursos lleguen rápidamente a las personas vulnerables y a la clase media. Estamos trabajando para ver cómo podemos extender en cobertura para estas personas que no calificaron y que sí tienen necesidad y esperamos prontamente poder decir cuál es el camino adecuado para ellas. Es probable que sea un mecanismo parecido, probablemente con menos requisitos, pero es algo que estamos revisando. Ayudas estatales que desde las pymes también solicitan tras quedar disconformes con los anuncios del gobierno. El día viernes se nos contactó desde La Moneda pidiéndonos un plan de reactivación y hoy día el presidente Piñera no anuncia absolutamente nada. Al parecer, en la agenda del presidente de la República, las pymes y los emprendedores no están presentes. Y ahora van a haber medidas adicionales que seguramente van a tener que ver más con pymes, pero eso se va a ir anunciando paulatinamente, pero estamos trabajando a todo vapor para poder tener estas medidas lo antes posible. Nuevos beneficios, necesidad de inyectar dinero a las economías de los hogares. Después de 30 días de anunciada la cuarentena total en la región metropolitana, este lunes se dio a conocer el avance a transición de algunas comunas.
Sin embargo, la autoridad sanitaria limitó el aforo en centros comerciales, determinó el no funcionamiento de gimnasios en espacios cerrados y anunció un despliegue mayor de fiscalizaciones. En la región metropolitana avanzarán a transición a partir de este jueves, escuche bien, Algüe, Melipilla, Independencia, Las Condes, Talagante, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, La Reina y Ñuñoa. En tanto, a preparación avanzan Puerto Varas, Puerto Octay, El Carmen y Ranquil. Retroceden a cuarentena las comunas de Arica, Pemuco, Tirúa y Alto Biobío, mientras que a transición retroceden Mejillones, Cochrane, Aysén y Coyhaique. Se informó además que se mantienen cerradas las fronteras y en las comunas en transición los casinos y gimnasios en espacios cerrados no podrán funcionar y se reducirá el aforo en centros comerciales. Una con 51 minutos, nos separamos, volvemos en breve. Internacional. Retomamos con noticias del mundo este lunes. Los colegios en Francia y, por otra parte, los restaurantes y locales no esenciales en Italia pudieron reabrir sus puertas. El gobierno de Emmanuel Macron aseguró que en esta nueva reapertura será más precavido debido a la experiencia previa, cuando relajaron las medidas de golpe y registraron un fuerte aumento de casos de COVID-19. Por esto es que abrieron solo los colegios con las medidas como mascarillas y distanciamiento social. Los locales no esenciales podrán abrir a mitad de mayo. Las autoridades italianas se arriesgaron con la apertura de restaurantes, teatros y museos, pero con aforo máximo y usando solo las terrazas. Estos dos países se suman a otros de Europa como Reino Unido y Suecia, que han eliminado ciertas restricciones para poder acercarse un poco a una nueva normalidad sin COVID-19. Cambiamos de región. Río de Janeiro reabrió este lunes sus playas y parques tras registrar el mes más mortífero de la pandemia. La alcaldía de esta ciudad brasileña autorizó la reapertura de las icónicas playas que estaban cerradas desde finales del mes pasado por el aumento de los contagios en Brasil. Además de las playas, las autoridades de Río de Janeiro han dado vía libre a la reapertura de bares, restaurantes y comercios no esenciales que estaban cerrados desde principios de mes. La reapertura obedece a una reducción de la curva epidemiológica de la zona, cuyo número de casos cayó por tercera semana consecutiva. A pesar de esta reducción, Brasil continúa siendo el tercer país más afectado por la pandemia, con más de 14 millones de infectados y 391.000 fallecidos, con un promedio de casi 59.000 contagiados y 2.500 muertos diarios. India sufre por la falta de oxígeno en una nueva jornada con cifras máximas de muertes y contagios por COVID-19. Las autoridades indias informaron de casi 350.000 nuevos contagios, la cifra más alta registrada por el país asiático, lo que confirma la tendencia al alza en la curva de casos, que ya suman más de 17 millones. Por esta razón es que el gobierno decidió alargar una semana más al confinamiento impuesto en Nueva Delhi. La falta de oxígeno en los principales hospitales del país está afectando principalmente a los más graves, por lo que las autoridades decidieron enviar un tren por el territorio entregando mayor carga a las zonas más alejadas para mejorar el abastecimiento. Bueno, ponemos fin a este bloque informativo. Volvemos con Marco Fleming. Muchas gracias, David Maldonado, por las informaciones. Y nosotros vamos de inmediato a nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Lo tenemos ya desplegado en pantalla. La Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a sala el proyecto para extender el postnatal de emergencia. Esta y otras informaciones las pueden encontrar en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos a ver también el pronóstico del tiempo para los próximos días. Lo tenemos ya desplegado también en pantalla. Se espera
Para este martes, que Santiago tenga cielos despejados con una máxima probable de 24 grados. ¿Qué va a pasar en la región de Coquimbo? La Serena va a tener cielo parcial con una máxima probable de 17 grados. Y de esta forma llegamos al final de esta edición de Medianoche. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.